El coronavirus es un tipo de virus que puede provocar infecciones en las vías respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Pero que no cunde el pánico. El doctor Malaquías López Cervantes, experto en salud pública y epidemiología de la UNAM, afirmó que este nuevo tipo de coronavirus parece tener una tasa de mortalidad muy baja, y la mayoría de las personas infectadas ha logrado mejorar. Sin embargo, para evitar riesgos, lo mejor es prevenir un posible contagio. Lávate bien las manos con agua y jabón, evita saludar de mano o beso, al estornudar o toser, cúbrete bien la boca con el interior de tu codo, incluso aunque uses cubrebocas. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos seca, cansancio y en ciertos casos dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si padeces alguno de estos, evita automedicarte y acude de inmediato a tu centro de salud más cercano. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México. Con 1.109.363 habitantes, en Ciudad Neza somos una mezcla excéntrica de todas las tribus urbanas. En Ciudad Neza somos de tianguis, lucha libre y buenas vibras. Aquí no importa si eres del sur o del norte, porque cuando estás con nosotros te sientes de aquí. Por eso todos decimos, Neza, ciudad de todos. Take me to heaven, make me feel good, give me your blessings like I knew you would. I prayed for forgiveness, but my sins were too bad. Open the gates and give me a chance. Bienvenidos amigos a Mundo Enigma. Hoy vamos a tratar un tema que parecería ser de actualidad, de una enorme actualidad, dadas las circunstancias en las que estamos en este 18 de marzo de el 2020, en este 18 de marzo, en el que estamos bajo el yugo del coronavirus, estamos buscando la manera, las mejores alternativas de poder paliar esta pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, esta que se fundó en Ginebra, en Suiza, en 1950, se fundó un poco antes, ¿no? En Ginebra, Suiza, perdón, me equivoqué en la fecha. Y bueno, pues esta pandemia y este tipo de eventos nos hacen reflexionar como seres humanos, o por lo menos deberían hacernos reflexionar en el sentido de lo que nuestra vida representa para nosotros y lo que nuestros prójimos representan para nosotros. Deberíamos entender que todas las recomendaciones que se están dando actualmente para combatir esta problemática, para lograr paliar un poco esta problemática, para evitar que siga extendiéndose de una manera que complique más nuestra existencia, debemos nosotros hacer caso a las recomendaciones que se van dando día con día y estar atentos a la información, no alarmarnos, pero estar atentos a la información. Saludos a Irma Domínguez, que está ya esta mañana conectándose aquí con nosotros en esta transmisión. Bueno, pues vamos a
hablar hoy de los proyectos extraños de las superpotencias. Los teóricos de la conspiración siempre han hablado acerca de, por ejemplo, este tipo de fenómenos, este tipo de pandemias o de situaciones como la que se ha generado actualmente en este momento, en el que un elemento microscópico puede poner a las grandes potencias en crisis. A las grandes potencias en el sentido económico, puede afectar la economía, puede afectar la salud, pone en riesgo la integridad de los seres humanos, y bueno, pues esto evidentemente nos hace reflexionar a muchos. Algunos otros no reflexionan, pero la realidad es que todos estos asuntos, todas estas situaciones que se han ido gestando, que se gestan a través de los elementos naturales, bueno, pues nos ponen a pensar en muchas cosas. No solamente a través de los elementos naturales ha habido este tipo de situaciones, ha habido cosas que han complicado en muchos sentidos el desarrollo de nuestra humanidad, de nuestras tareas como seres humanos, de nuestra vida como individuos. Y estos, bueno, pues han venido de una serie de situaciones, de una serie de planeaciones que han hecho algunos de los, digamos, órganos de inteligencia más prestigiosos de los diversos países. Entonces, bueno, pues estos elementos, estas situaciones, que de estas situaciones vamos a hablar, debo decirles que después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes deben saber que antes o dentro de los recursos militares que tienen los países, estuvo y ha estado siempre contemplada la parte, digamos, de algunos proyectos que suenan bastante extraños, pero recuerde usted que generalmente en este tipo de situaciones como las de guerra o de emergencias es cuando se busca explotar todos los recursos que tenemos como seres humanos en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues en la preparación de los recursos, quizá militares, humanos, de producción, de defensa de los países, se ha recurrido a proyectos bastante extraños. Hoy vamos a hablar de todos estos proyectos, de la mayoría de estos proyectos que suenan en general y en muchas ocasiones, suenan como proyectos bastante extraños, bastante raros, ¿no? Saludamos también a Ana Laura López, a mi hermana que siempre nos sigue en estas transmisiones. Les decía, bueno, pues esta Rafael Flores también nos está viendo desde Puebla. Esta situación, los países han buscado también dentro de los recursos, de los propios recursos de los seres humanos, no solamente los recursos tecnológicos, no solamente los recursos de armamentismo, sino también se ha ido buscando, y hoy que está muy en boga lo del transhumanismo, que es la conversión o la, digamos, creación de seres, de humanos más poderosos, de humanos menos débiles, menos susceptibles a las situaciones de combate, a las situaciones de supervivencia en medio de condiciones difíciles. En algún momento hemos hecho también aquí un programa sobre el transhumanismo, que es esta transformación o esto que se pretende de hacer el humano plus, el humano
no solamente el humano plus, el humano que sea más eficiente como organismo biológico, sino el humano plus plus, que ya es una conjunción o es un amalgamamiento entre los recursos humanos naturales y las máquinas. Entonces, bueno, pues Beto González Márquez, también lo saludamos esta mañana, nos está viendo aquí en Mundo Enigma. Cesario Rivera, también saludos a Cesario Rivera. Les decía que desde el Tercer Reich, desde aquellos sueños de gloria, de conquista, de dominación, que siempre han tenido los seres humanos, que tenía este personaje Adolfo Hitler y todas las gentes que estaban a su alrededor, se buscó de alguna manera otro tipo de recursos que no solamente fuesen los recursos de tipo militar, decía yo. También se hablaba de los recursos de otros órdenes. A Laura Díaz Juárez y Armando López también los saludamos esta mañana. Se fue trabajando con las diversas características, incluso en la Alemania nazi se fue a investigar a diversas partes del mundo las características o la caracterología de los humanos. Adolfo Hitler fue buscando, envió a agentes, a científicos, a médicos, a gente especialista en las configuraciones humanas, a buscar los antecedentes de la raza alemana, y bueno, se hicieron muchos experimentos en el terreno del psiquismo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se vio dividido en bloques políticos e ideológicos. Esto necesariamente es una manera de marcar los territorios. Realmente los bloques de la política y de las ideologías son los que marcan las líneas territoriales. Saludos a Pepe Barrera, saludos a Wichita House, que también nos está viendo esta mañana, y aquí en Mundo Enigma, a Delfino Hernández, saludos desde la delegación Venustiano Carranza, saludos a Delfino en la delegación Venustiano Carranza. Bueno, decíamos que los bloques políticos e ideológicos son los que crean las divisiones entre los seres humanos. Encabezados por los Estados Unidos y Rusia, ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial se fraguaron como grandes potencias, como polos opuestos, como antípodas ideológicas y políticas, la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, y los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que era una representación prácticamente de todo lo que era la Europa central, ¿no? Había italianos, eso es un país formado por inmigrantes escoceses, italianos, ingleses, holandeses, etcétera, etcétera. Todos estos pueblos, pues representados en Estados Unidos, y los rusos, que se convirtieron prácticamente en las dos polaridades que movían al mundo en los diferentes órdenes, ¿no? En cuanto a las doctrinas ideológicas, políticas y militares. Estas superpotencias que estaban en continua disputa, recuerde usted la famosa Guerra Fría, en tensión militar y competencia económica. Uno de estos aspectos de la Guerra Fría fue una carrera para desarrollar y acumular armas cada vez más sofisticadas. Entonces, en ese marco, la KGB, la CIA, estas agencias de seguridad e inteligencia, llevaron a cabo investigaciones sobre las posibilidades de utilizar armas psíquicas para espiarse y atacarse unos a otros. Fíjese usted qué cosa tan rara, ¿no? Porque nos parecería. De ahí surgen este tipo de proyectos que le comento a usted,
en este momento, que son algunos de los proyectos o de los extraños proyectos que estas superpotencias desarrollaron. Siempre se ha hablado a través de los tiempos de los poderes inusuales de nuestra mente. ¿Cree usted que nos esté escuchando que en nuestra mente hay poderes que rebasan por mucho el uso que le hemos dado actualmente a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma? ¿Cree usted que estos componentes de nuestro ser tienen mayores potencialidades? Pues estos señores lo creían así. Yo creo también que sí existen mayores potencialidades, sin exagerar, obviamente, sí hay. Se dice que nosotros utilizamos por lo mucho, un 5% de la capacidad de nuestro cerebro. Evidentemente, bueno, pues algunos dicen que es un 5%, otros dicen que es un poquito más, pero la realidad es que utilizamos muy poco la capacidad real de nuestro cerebro, y esto muchas veces nos pone a nosotros en predicamentos porque nos vamos volviendo rutinarios, porque vamos matando las posibilidades enormes que tenemos al llegar a este mundo, como las tuvieron los genios. Los genios tienen la misma, digamos, la misma cantidad, por decirlo así, de neuronas, el mismo tamaño prácticamente de nuestro cerebro, es el tamaño de estos genios. Entonces, siempre se ha hablado de estos poderes inusuales, se nos ha dicho muchas veces que tiene alcances extraordinarios, que es insospechada la posibilidad en nuestras mentes. Usted que nos escucha, ¿qué cree? Vamos al primer corte y regresando vamos a seguir hablando de estos proyectos extraños basados en estas teorías acerca de la mente humana, del psiquismo humano. En un momento regresamos. ¿Tienes muchas ganas de probar algo diferente? ¿Quieres celebrar tu cumpleaños o un aniversario o solo un desayuno familiar porque sí? Entonces asómate a Nesa y acércate al corredor gastronómico que se encuentra en la Cuarta Avenida, esquina con Carmelo Pérez. Consiéntete un rato con su deliciosa oferta, pozole, arrachera y hasta deliciosos mariscos. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. ¿Tu empleo no te satisface? ¿Quisieras aprender algo diferente? Capacítate en áreas como auxiliar de enfermería, nutrición y computación. No pierdas la oportunidad de aprender. El Instituto Municipal de la Mujer te espera. Comunícate al 5735-1752 y conoce los horarios y requisitos de inscripción. Nesa, ciudad de todos. Take me to heaven. Make me feel good. Give me your blessing. Regresamos, estamos aquí con los proyectos más extraños de las superpotencias. Y entonces decíamos nosotros que solo se ha ponderado, pensado que nuestra mente tiene grandes capacidades, pero que la hemos sometido a rutinas que terminan atrofiando estas capacidades de desarrollo, a rutinas muy absurdas como el consumismo, por ejemplo. Recuerde usted, hoy que está esta cuestión del coronavirus, no haga compras de pánico, compre solamente lo que crea que sea necesario para el tiempo que están pronosticando, que
según aquí en nuestros científicos del gobierno, Marlon Peñatrón dice: buenos días, saludos a todos, buena vibra, saludos a Marlon. Les decía que, bueno, en este sentido, en la cuestión del famoso coronavirus, hay que comprar lo que uno crea que es necesario nada más. Dicen que alrededor de 12 semanas, quiere decir esto que puede durar hasta 3 meses. Más o menos calcule ese rango de posibilidad de tiempo para que se erradique este asunto de la pandemia, y entonces solamente vaya comprando lo que necesite, no compre de más. No estamos en medio del apocalipsis, no se va a acabar el mundo, no se aterroricen, es solamente pues la consecuencia de estos virus que la humanidad nunca ha podido descifrar. Son cosas que jamás ha podido descifrar la humanidad, a pesar de los adelantos científicos que ha habido. O no ha podido, o no han querido, o realmente no se han abocado a este tipo de elementos de la naturaleza. Bueno, pues decíamos, mucho tiempo que en este mundo se han narrado historias extraordinarias de seres humanos que han desarrollado algo supranormal, que han desarrollado poderes supranormales. Prueba de ello es, bueno, pues lo que las versiones en los cómics y en los cuentos de los superhéroes. Es decir, siempre se ha pensado que el hombre tiene mayores capacidades, o se ha insinuado, incluso en las escuelas antiguas de diversas disciplinas espirituales y estas cosas, siempre se ha insinuado que el hombre tiene mayores capacidades de las que se le suponen en la actualidad, y de las que ha perdido muchas de esas capacidades a través de la influencia de cuestiones tecnológicas, científicas y todas estas cosas. Nos hemos hecho bastante más flojos mentalmente de lo que pudiésemos haber desarrollado. Hemos disminuido, diezmado nuestras capacidades en base a la búsqueda de cuestiones de comodidad. Las capacidades mentales de gentes como las mentes fotográficas, como la memorias prodigiosas de gente que se acuerda de detalles de todas las cosas, de psíquicos capaces de mirar signos adelante, o debemos decir de recordar el futuro, de mirar siglos adelante, como aquel famoso Michel de Nostradamus, de quienes son capaces de leer los pensamientos de otros, de comunicarse telepáticamente con sus semejantes, de controlar a las otras especies mediante los inusitados poderes de la mente. Recuerden ustedes, por ejemplo, hay narraciones de maestros espirituales, como pudiera ser George Ivanovich Gurdjieff, que decía que a 10 kilómetros podía provocarle trastornos e incluso causarle la muerte a un yak, a uno de esos como vacas, digamos, de por allá de la siberianos, que podía a cierta distancia provocarle trastornos a través únicamente de la energía que podía procesar su mente. Mucha gente que conoció este personaje, decía que tenía grandes capacidades y que podía transformar incluso la atmósfera en la que se encontraban a través del uso de sus recursos de la energía mental. Eso que, a decir de muchos, el advenimiento de los tiempos nos ha quitado. Hemos sido despojados de estas capacidades reales y las hemos cambiado por comodidades. Hagan de cuenta que hemos cambiado el oro por espejitos, ¿sí? Prácticamente eso es lo que nos dicen. Bueno,
pues ustedes, Elizabeth Sánchez, un saludo también a Elizabeth Sánchez, que se ha sumado esta mañana a nuestra transmisión aquí en Mundo Enigma. En Radio Nesa, la radio de todos, estamos transmitiendo desde el auditorio de Nesa, de Ciudad Nezahualcóyotl, del auditorio plurifuncional. Y entonces les decía, la CIA desclasificó más de 12 millones de páginas relacionadas con este tipo de proyectos. Imagina usted lo que son 12 millones de páginas. ¿Por qué habría de invertir una de estas superpoderosas agencias de espionaje? ¿Por qué habrían de invertir en esto? Alejandro Gómez Santoyo, también lo saludamos esta mañana. ¿Por qué habrían de invertir estas superestructuras de espionaje, la CIA o la KGB o el Mossad o algunas otras? ¿Por qué habrían de invertir en este tipo de experimentos si no tuviesen alguna consecuencia, si no tuvieran algún resultado? Dejando a la distancia de un clic en internet, se puede ya visitar esta información. Puede uno buscarlo a través de un clic. Les digo, está a la distancia de un clic esta información. Desde archivos sobre los crímenes de guerra nazi hasta adelantos en el avistamiento de ovnis e investigaciones sobre el uso de los poderes psíquicos para hacer indagaciones. Fíjese usted, ¿por qué habrían de gastar, si es que se niega que existen los ovnis, por qué habrían de gastar este tipo de gobiernos en investigar sobre los fenómenos ovnis? ¿Por qué habrían de gastar este tipo de gobiernos en la experimentación con los poderes de los videntes, de los psíquicos? ¿Para qué? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Solamente justificar el presupuesto? No creo yo que fuesen tan irresponsables. El Stargate Project, aunque bueno, pues el dinero es una tentación siempre en cualquier país para cualquier individuo de este mundo, porque le hemos dado un valor exagerado. Siempre he hablado y sostenido yo estas cosas. Wichita House nos dice, ya empezó y qué bueno a hacer comentarios la gente. Wichita House nos dice: el potencial mental depende en la base inicial del código áurico, posteriormente de la intensidad con la que se persiga la plenitud del ser. Sí, bueno, pues la cuestión esta del aura, el aura es en teoría esta parte que tenemos nosotros alrededor de nuestro cuerpo y que está codificada por colores que muestran la energía o el estado psíquico de las personas. Entonces nos dice Wichita House una observación muy pertinente: dependen de este código, es un código de color y de la intensidad con que persigamos nosotros el desarrollo interno. Entonces esto lo consideraban también las superpotencias. El Stargate Project es uno de estos documentos. Evalúa las posibilidades, este Stargate Project evalúa la posibilidad de usar la telepatía y la percepción extrasensorial con fines de inteligencia. Fíjense ustedes, desde aquellos intentos que hizo que hicieron estas agencias de espionaje e inteligencia, donde enviaban, como se podían rastrear todo tipo de objetos en los aeropuertos y en las terminales, hacían que la gente con memoria fotográfica se aprendiera o codificara en su mente los proyectos completos de algún ataque o alguna estrategia, y los enviaban. Como no se podía leer la mente,
entonces, o detectar lo que traían en la cabeza, bueno, pues los enviaban sin ningún implemento extra, ningún microfilm que se utilizaba en ese tiempo, ni ninguna de esas cosas, sino con el proyecto en la mente. Ellos tenían una palabra secreta, la que le llaman llave, y cuando llegaba el espía al país o al destino al que iba, ahí alguien le pronunciaba la llave y esta persona inmediatamente recordaba todo el proyecto y lo hacía saber a los que estaban ahí esperando a recibir este proyecto. Entonces, este tipo desde esas cosas hasta la percepción extrasensorial, el uso de la telepatía con fines de inteligencia. The Guardian, este periódico inglés, muy interesante por cierto, siempre no solamente se circunscribe a ciertas, digamos, a noticias convencionales, sino que utiliza también o busca también cosas más relevantes en todos los sentidos. Es un periódico bastante abierto. En 1995, en una revisión, concluyó que era confuso si la existencia de un fenómeno paranormal de visión remota había sido demostrado. También estaba relacionado con el avistamiento de ovnis. Otros informes han revelado pruebas realizadas en 1973, cuando estaba en pleno auge la Guerra Fría, esto que les mencionaba al principio, donde los gobiernos estaban interactuando por tratar de conservar el poder de estos dos polos, Rusia y Estados Unidos, que finalmente Rusia se desintegró unos años después, en los años 80, con la famosa perestroika y todo este asunto. Recuerden que la cuestión política ideológica es bastante, digamos que fuerte en estas circunstancias. Es bastante inductiva en estas circunstancias, induce a la gente a inclinarse por uno u otro lado. En 1973 señaló que un mentalista muy famoso de nombre Uri Geller, algunos que son más o menos de mi edad, más o menos de mi rodada, recordarán, o a lo mejor algunos un poquito más joven, recordarán a Uri Geller. Uri Geller era una especie de mentalista judío que lograba doblar a la vista de todos cucharas con solamente frotarlas. Agarraba una cuchara y supuestamente a través de los poderes psíquicos, la fuerza que generaba su mente, estaba frotando las cucharas y las cucharas se doblaban, como el efecto, como en la película de Matrix, el niñito que dobla las cucharas. Wichita House habla de códigos, nos pregunta si códigos psíquicos. Sí, bueno, pues hay también códigos en este sentido, códigos psíquicos que los mentalistas son capaces de introducir, de inducir. Uno de los proyectos, de estos proyectos extraños, ha sido el proyecto Monarca. Vamos a hablar un poquito más adelante de este proyecto Monarca, donde generaban diferentes personalidades en los individuos, y a través de una clave, de un código psíquico, de un código mental, despertaban alguna de esas partes de la personalidad de las personas. Como Domingo W dice Wichita House, programación de otras mentes. Exactamente, sí, así es, Wichita House, es la programación de otras mentes. Programaban a las personas en este famoso proyecto Monarca. Entonces les decía de Uri Geller, para irnos al corte, doblaba las cucharas, y este famoso personaje estuvo aquí en México durante algún tiempo e incluso tuvo problemas con las esferas altas de la política mexicana. Vamos al siguiente corte y regresamos para concluir esta emisión de Mundo Enigma. No se vayan, los esperamos.
¿Sufriste o presenciaste un accidente y requieres el apoyo de una ambulancia? Comunícate a Rescate Municipal al teléfono 5743-4343. Recuerda que una llamada oportuna puede salvar una vida. En esa ciudad de todos, Gobierno Municipal. El coronavirus es un tipo de virus que puede provocar infecciones en las vías respiratorias, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, pero que no cunde el pánico. El doctor Malaquías López Cervantes, experto en salud pública y epidemiología de la UNAM, afirmó que este nuevo tipo de coronavirus parece tener una tasa de mortalidad muy baja, y la mayoría de las personas infectadas ha logrado mejorar. Sin embargo, para evitar riesgos, lo mejor es prevenir un posible contagio. Lávate bien las manos con agua y jabón, evita saludar de mano o beso, al estornudar o toser, cúbrete bien la boca con el interior de tu codo, incluso aunque uses cubrebocas. Algunos de los síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos seca, cansancio y en ciertos casos dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si padeces alguno de estos, evita automedicarte y acude de inmediato a tu centro de salud más cercano. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Take me to heaven, make me feel good. Regresamos con la proyección, con los proyectos extraños de esta superpotencia que es Estados Unidos y la superpotencia que es y que era Rusia. Y bueno, pues estamos recordando que este proyecto Stargate es uno de estos documentos donde se hablaba de este señor Uri Geller, que les decía yo que vino aquí a México y estuvo mucho tiempo por aquí por México. Era un cuate alto de pelo negro, con digamos una mirada enigmática y que hacía una serie de trucos de mentalismo que nunca se pudo comprobar, por más que se buscó la manera de digamos, hacer caer a este personaje, hacer ver si era un charlatán o si realmente tenía estas capacidades, estas potencialidades. Bueno, pues se pensaba que Uri Geller realmente tendría estas capacidades. Se pensaba también que este personaje estaba aquí en México tratando de solamente aprovecharse de las diversas facilidades que se le daban aquí por parte del gobierno. Recuerden ustedes que siempre se ha sido muy amable con los extranjeros y que siempre se les ha mirado prácticamente como si fueran algo sumamente excepcional. No estoy hablando en contra de ellos, sino estoy hablando de que nosotros hemos tenido una enorme deferencia con la gente que viene de otros países en cuanto a nuestro, digamos, en cuanto a nuestro trato con ellos, como lo enuncia, por ejemplo, la novela de Casi el Paraíso, esta novela de Luis Espota, donde se habla de un personaje que era hijo de una prostituta y que venía de una que se hizo pasar por un conde italiano y todo este tipo de cosas,
Saludos también a Carlos Ramos Ortiz, que esta mañana está aquí también con nosotros en la emisión de Mundo Enigma. Y entonces, este personaje, bueno, pues prácticamente se fue aprovechando de las facilidades que le daban la esposa del presidente en turno y muchos otros personajes de la élite política y social de nuestro país, eso era lo que señalaban algunos y lo que a muchos los hacía pensar de que era un charlatán. Sin embargo, bueno, pues este personaje incluso fue contratado por algunas empresas petroleras en Estados Unidos para que les indicara dónde había yacimientos petrolíferos. ¿Y qué creen ustedes? Que sí logró determinar algunos de los puntos donde había yacimientos. Y bueno, pues este cuate pidió porcentajes y se hizo enormemente rico, se hizo archimillonario este señor. Entonces, charlatán o no, logró este tipo de circunstancia, este tipo de hazaña. No es la primera vez que la CIA, la famosa CIA, desclasifica documentos sobre las valoraciones que ha hecho, por ejemplo, de los objetos voladores no identificados o de las actividades de los psíquicos. A pesar de las restricciones, historiadores y periodistas han impreso 1.1 millones de páginas a base de los datos estos que la CIA fue desclasificando. En los documentos estos de los que estamos hablando también se relacionaban con asuntos que iban desde crímenes de guerra, de la guerra nazi, hasta el rol de la CIA en el derrocamiento de algunos gobiernos, hasta lo que fue el Watergate, que le costó la presidencia a Nixon y todo esto. Esto era, bueno, pues parte de la mezcla de todos estos paquetes de información. Wichita House también nos dice: creo que el descubrir estas posibilidades ha dado paso a los sistemas del gobierno en el mundo, algo así como libertad manipulada. Evidentemente es así. Los poderes de visión remota, fíjense aquí en esta parte, la CIA hizo un experimento bastante extraño, bastante raro, sobre la visión remota, que sería la capacidad que tienen algunos seres humanos de percibir información de un evento, persona, objeto o lugar que se encuentra a gran distancia, o incluso de cuestiones interdimensionales, y se diferencia de lo que es la clarividencia. Ya saben ustedes que los mediums son clarividentes, en que se ve el futuro. Ellos solamente ven el futuro, los clarividentes, sino el presente. Sería como una transmisión en tiempo real de una situación. Hagan de cuenta que utilizaban o trataban de utilizar la mente de estos visionarios remotos, de la gente que tenía la capacidad de la visión remota, para tomar información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en otras dimensiones o en locaciones lejanas. Este poder se atribuyó a Ingo Douglas Swann. Ingo Swann fue uno de los más célebres practicantes de visión remota en todos los tiempos. Fue de este famoso proyecto Stargate. Swann era apodado el psíquico científico. Diseñó y condujo numerosas investigaciones sobre estados de conciencia alternativos con la intención de conseguir métodos de espionaje y ataque poco convencionales. No crean ustedes que lo hacían para salvar a la humanidad o para este tipo de cosas, sino lo hacían también de manera y en forma de planeación militar. El más famoso de ellos se realizó cuando Swann pidió realizar un experimento de visión remota en Júpiter.
y lo que vio en esta cuestión de la visión remota de Júpiter fue verdaderamente alucinante, amigos. Fue que había anillos alrededor del planeta Júpiter, auroras de cristal de hielo, la presencia de satélites o lunas en ese planeta. Swan hizo sus descripciones en 1973 y solo hasta que la sonda Voyager, ¿recuerdan ustedes aquella famosa sonda Voyager que se lanzó hace muchos años, que lleva un disco grabado, un disco con música con mensajes y con música de aquí de la Tierra, un disco de oro, por cierto, constituido de oro, que fue enviado al espacio? Hasta ese entonces se pudo comprobar si lo que había visto Ingo Swann era cierto. Pues, ¿qué creen? Que se confirmó que su visión era correcta. Uno de estos proyectos, de los más ambiciosos, era leer las mentes de posibles visitantes extraterrestres, leer la mente de los alienígenas. Este era uno de los cometidos de Ingo Swann. Dice Rafael Flores, esos secretos de Estado en la época de Salinas con la PACA querían justificar un crimen. Bueno, esto también se presta para este tipo de montajes, ¿no? Evidentemente, esto se puede prestar para ocultar algunas atrocidades de las que se cometen muchas veces por diversas razones en los estados políticos, en las naciones-estado, me refiero, ¿no? Los gobiernos de las naciones-estado. Este famoso Ingo Swann se volvió bastante más famoso, y esto hizo que un grupo de investigadores secretos se contactara con él, tanto quizá aún más secreta que la CIA. Nunca se dio la información, el nombre de la institución o programa al que pertenecían estos que contactaron a Swann, solicitándole a este personaje que realizara la misma experiencia, pero esta vez en la Luna. Ellos lo enviaron su mente, digamos, hasta la Luna. En su libro Penetration o Penetración relata el hecho. Él tiene un libro que se llama así, Penetration. Relata el hecho de manera detallada, explicando los extraños hallazgos que percibió con su visión remota, todo lo que vio en la Luna, y se dice que vio estructuras ahí en la Luna. A finales de los años 50, Charles Bollen, embajador de Estados Unidos en Moscú, y su sucesor Llewellyn Thompson fueron víctimas de cáncer durante su estancia en Rusia. 2 décadas más tarde, el embajador Walter Stousen Jr. sufrió náuseas, mareos y linfoma. Según se reveló más tarde, fíjense ustedes, esto fue un proyecto de la KGB, el proyecto Pandora, dirigido por la CIA para estudiar la respuesta cerebral a la radiación electromagnética. Los rusos habían instalado una antena de microondas llamada Moscú Signal, cuyo fin era controlar las mentes del personal de la embajada de Estados Unidos en la capital rusa, en Moscú. La manipulación del cerebro fue el proyecto Pandora. Y bueno, pues este fue, fíjense cómo mataron a estos personajes con esta antena. Bueno, pues les generaron cáncer. Dice Wichita House, aquí también un comentario muy pertinente: usaban conciencias avanzadas para facilitar las victorias militares que terminaron con la conquista de grandes civilizaciones. Aquí
también vemos nosotros, ya para irnos despidiendo, ir cerrando esta emisión de Mundo Enigma, de proyectos extraños de las superpotencias, como los que hemos mencionado. Uno de los más famosos, el proyecto Montauk, que dio origen, en eso se basaron para hacer la serie Stranger Things, Cosas Extrañas, que está muy de moda, que es una serie de una plataforma de la plataforma de Netflix, que es una serie bastante buena y que está basada en hechos reales, en experimentos que hicieron en búsqueda de otras dimensiones y de otras realidades. Finalmente hablaremos de la psicoquinesis como arma mortal. En 1970, Nina Kulagina, una rusa con poderes psicoquinéticos, que quiere decir, la psicoquinesis es la capacidad para mover y deformar objetos con el poder de la mente, demostró en un laboratorio de Leningrado que era capaz de controlar a voluntad el latido del corazón de una rana y en un momento dado detenerlo por completo. La KGB pretendía utilizar este poder contra los seres humanos y efectuar asesinatos imposibles de detectar. Saludos a Grupo Despertar, que nos está viendo esta mañana también. Y bueno, pues esa es una de estos proyectos. Finalmente diremos que también se sospechó en algún momento que en las partidas de ajedrez de Anatoly Karpov se había utilizado una manipulación mental telepática contra sus oponentes, fíjense ustedes. Pero bueno, todas estas cosas son elementos que hemos ido amalgamando, hemos ido viendo, de los que hemos ido hablando, como el proyecto Monarca. Investiguen ustedes más, analicen, busquen sobre todos este tipo de proyectos, porque evidentemente hay que asomar a otras realidades para poder entender y mejorar nuestro presente. Agradecemos su atención, agradecemos su preferencia a este Mundo Enigma. En la producción y los controles, como siempre, el buen Bampi, haciéndonos la vida más fácil en estas emisiones. En su programa Mundo Enigma, aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Cuídense, no salgan mucho, salgan a lo indispensable, tomen con las reservas del caso las precauciones necesarias, no se alarmen, no se saquen de onda, no pasa nada si nosotros nos cuidamos, nos tranquilizamos. Usen su gel antibacterial, lávense las manos, coman sano. Si fuman, dejen de fumar, y todas estas recomendaciones síganlas para que puedan mejorar su realidad presente. La próxima semana, si Dios quiere, nos vemos en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta luego. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.